Seguimos esta noche en Minuto Uno con toda la realidad, como nadie te la cuenta, aquí te la contamos. Enseguida está llegando de una importante reunión de la CGT, Omar Plaini nos viene a traer todos los detalles de cómo será el paro nacional general convocado hoy por la CGT para el próximo 25 de junio. Además, Héctor González, sindicalista de Luz y Fuerza de la CGT, viene a contarnos cómo está la situación en la Patagonia Argentina, Chubut al borde del caos social, una provincia prácticamente paralizada. Enseguida ellos nos van a contar. Y además ya está el economista Arnaldo Bocco. Con él vamos a estar evaluando enseguida todas las instancias de esta coyuntura económica. ¿Cómo es esto que el Banco Central había dicho que no intervino? Ya está interviniendo, hoy se patinó 695 millones de dólares para tratar de frenar. Y además, lo que reveló hoy el portal Infobae, lo que el gobierno argentino te quiso ocultar, pero que acá se sabe. El FMI quería decir que el acuerdo con el fondo también trae recesión y más desocupación a la Argentina, pero el gobierno argentino se lo impidió. Vamos a empezar con ese tema porque es gravísimo, realmente muy grave a nivel institucional que el gobierno argentino esté ocultando información sobre el acuerdo firmado con el fondo. Mire lo que reveló hoy nuestros colegas de Infobae. El Fondo Monetario Internacional cree que se viene una recesión y más desempleo, pero lo eliminó del comunicado oficial. Esto a pedido del gobierno argentino. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional creen que Argentina va a caer en recesión en los próximos meses. Lo habían expresado por escrito en el comunicado que se difundió desde Washington el jueves pasado, el día en el que se anunció el acuerdo. Sin embargo, ese párrafo fue suprimido de la declaración oficial de Christine Lagarde por el jefe de comunicación del fondo tras consultas con el gobierno argentino. Los técnicos del fondo creen que se vienen meses duros para la economía argentina, meses de caída en el nivel de actividad. De hecho, forzaron a Nicolás Duchovne a elaborar todos los números fiscales con el supuesto de que este año la economía crecería apenas 0,4%. Esto es lo que estima el fondo que va a crecer la economía argentina este año, desde el inicio al final, como bien lo marcaba antes Fernando Alonso. 0,4% va a crecer la economía argentina según el plan económico del Fondo Monetario Internacional que va a aplicar a partir de este momento la Argentina. Y aquí está el documento que reveló hoy Infobae. Este es el comunicado original. Fondo Monetario Internacional, el FMI, anuncia un acuerdo a nivel del personal técnico con Argentina para un acuerdo stand-by de 3 años por 50.000 millones. Y fíjese la parte tachada con rojo. La economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente. Esto fue la parte que se tachó del comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional. Le quiero pedir una primera síntesis, un aproximamiento a Arnaldo Bocco. Esto, que es la verdad, lo que todos ustedes dicen, pero ¿no es grave que el gobierno lo oculte? Lo que el fondo quería mostrar, el gobierno argentino no lo quería mostrar. Bueno, se suponía porque hubo incluso algunas expresiones de algunos técnicos del Fondo Monetario que señalaron que evidentemente Argentina iba a pasar 2 o 3 años de mucho estrés en términos sociales, económicos, con caída del nivel de actividad, y después se disipó esos comentarios, pero está claro que
los acuerdos a los cuales nos vamos acercando para que el directorio termine votando van a ser muy duros para la clase media argentina. El caso del primer ajuste del gobierno de Macri fue para los sectores populares, la clase trabajadora. Ahora, además de incluirlos, le va a llegar a la clase media. Bien, lo que el gobierno argentino no te quiere mostrar, te oculta, y el propio fondo está revelado. Hoy la CGT, por toda la situación, convocó un paro nacional para el próximo 25 de junio. Omar Plaini, ¿por qué se convoca este paro nacional? En una línea y ya vamos a profundizar. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, este paro nacional se convoca porque no hubo respuesta del gobierno. El mismo gobierno que llamó la semana pasada, el jueves pasado, al triunvirato y a una delegación de compañeros de la mesa chica que fueron a conversar con el ministro Duhovne, con el jefe de gabinete Leguizamón, porque se encontraba el ministro de Trabajo en la OIT, y con Mario Quintana. Y la CGT claramente dejó expresado ahí 5 de los puntos más importantes que nosotros consideramos para que el gobierno diese respuesta. Todo esto siempre sobre el propio trazado económico que ha impuesto este gobierno en estos 2 años y medio. Y el límite de nuestra espera era el día de hoy, y el día de hoy no tuvimos la respuesta esperada, además de algunos cambios que se produjeron, porque en el día de hoy los compañeros manifestaron que los iba a recibir nada más que el ministro de Trabajo, cuando el otro día lo estaba recibiendo el ministro de Economía y Mario Quintana. Y nosotros entendemos que básicamente nuestro reclamo está basado en el trazado económico del gobierno, que no lo compartimos en absoluto, y hoy ni siquiera iba a estar presente el ministro Quintana, con lo cual había también una actitud que nos tiene acostumbrado el gobierno, de decir una cosa y hacer otra. No sé si ningunear, pero falta de respeto en todo caso, que es mucho más profundo, porque es el ministro de Economía el que es el ministro coordinador y es el que más tiene que responder a estos puntos que nosotros planteamos, que eran concretamente 5, Gustavo. Ahora seguimos, Omar, ahora profundizamos. Sí, cómo no. El Banco Central de la República Argentina, pese a lo que había dicho, salió hoy a intervenir en el Banco Central para parar la suba del dólar. ¿Cuánto se patinó hoy, Fernando Alonso? 695 millones de dólares vendió hoy el Banco Central para contenerla. Logró cerrarlo a 26.38. Ayer, recordemos, había cerrado a 26.44 el dólar. Poco pudo contener, ¿no? Lo pudo contener poco. Y además lo hizo en vista de la licitación de letes de mañana que va a hacer el Tesoro, para que no pague tan cara los dólares Caputo cuando licite mañana dólares. Pero además el Banco Central hoy ratificó la tasa de 40% para las LEVAC, con lo cual tasa de 40% y 695 millones de dólares de venta significa que el mercado no le cree todavía al gobierno, el mercado cree que el dólar sigue barato, y ni una tasa de 40% logra frenar la demanda de divisas que hay hoy en el mercado, no solo de los pequeños ahorristas que están presionando mucho, sino también de los inversores. Una tasa de 40%, como vos indicás que señalaba Melconian, es una tragedia, así lo significó, ¿no? Una tragedia, las tasas altas, dijo, y que va a llevar más de 6 meses bajarlas en la República Argentina, ¿no? Es que tuvimos en esta semana testimonio de los empresarios pymes. No pueden descontar cheques, no pueden acceder a crédito, no pueden tener ningún tipo de financiamiento, y encima tienen a la AFIP presionándolos para embargándole cuentas y buscando que no puedan operar para que paguen los impuestos. Así que es una situación muy compleja en toda la economía. Hay muchas denuncias ya de ruptura de la cadena de pago, los plazos se estiraron de 30, 60, 90 días pasaron. Hay muchas pymes que están teniendo muchos problemas, y esto se va a ir agravando en la medida de que esta tasa no baje, porque es imposible la actividad económica con una tasa de 40%. Dijeron que iba a ser transitoria, dijeron que iba a ser una semana, dijeron que enseguida iban a tender a bajar de nuevo, que dominaban la inflación y bajaban. Quedó en 40%, y ya te avisan que por las próximas semanas y próximos meses va a seguir alta. Y se viene un mes que no solamente es un mes de tarifazo, porque aumenta todo este mes de junio, se viene un mes de movilizaciones muy, muy grandes. El próximo jueves, paro nacional de camioneros, ratificado, va a estar acompañado por la CTA, la Corriente Federal, otros gremios, paro nacional. Así hablamos esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 con Pablo Moyano,
quien advertía que el jueves no se va a mover ni una carretilla. Papá Triaca ha dicho a los empresarios nuestros que son corderitos, que son presionados por el gobierno. El 15 van a venir con el 15, claro. Y seguramente van a ofrecer el 5% más. Estamos pidiendo el 27 más un bono de 15.000 pesos para fin de año, que lo venimos cobrando todos los años, con un bono para compensar la inflación, y ellos han venido con 10 puntos de modificación del convenio colectivo de trabajo. Bueno, nosotros hemos dicho que no, por eso este primer paro de 24 horas y esta provocación y ataque mediático constantemente para, no sé, para asustar a Hugo, a mí o a los trabajadores. No se va a mover una carretilla en todo el país, y esto va a hacer que si no vienen con algo concreto la semana que viene, no descartar una medida de fuerza más grande, ¿no? ¿Qué sería? ¿Más horas? Supuesto, si el día jueves, que va a ser un paro contundente, el viernes o lunes, entonces tenemos un llamado que por el número que hoy estamos pidiendo, la semana que viene nos descartamos, un gran plenario lleva adelante un paro de 48 horas. Bueno, advirtiendo Pablo Moyano que si no hay respuesta a la pauta salarial que están pidiendo 27% para el gremio de camioneros, se viene para la semana próxima un paro nacional de 48 horas de uno de los gremios más poderosos de la República Argentina. Vamos a seguir enseguida con esto, con Omar Plaini, lo vamos a seguir analizando con Arnaldo Bocco, pero vamos también a otro tema que nos está ocupando en las últimas semanas, que no te lo muestran, que no te lo están mostrando. La situación del intendente de Paraná, de la capital de la provincia de Entre Ríos, imputado nada más ni nada menos que por narcotráfico. Es intendente de Cambiemos. Hace 10 días estuvo reunido en la Casa de Gobierno con el presidente Mauricio Macri. Ayer, bien me lo recordaba recién Darío Villarruel, mientras el intendente está contra las cuerdas por la justicia federal de Entre Ríos, Macri anunciaba con bombos y platillos un plan contra el narcotráfico y tiene a uno de sus principales hombres políticos en la mira de la justicia. Nuevas revelaciones que hoy trajo el diario Página 12 del expediente judicial. Vamos a verlas. Esto es lo que está marcando el juez federal. Es la investigación del juez Leandro Rivas, que dice: Daniel Tavicelli es un personaje central en esta red de narcotráfico. Daniel Tavicelli está preso, es uno de los eslabones fundamentales, cabeza de esta red de narcotráfico, y era el que tenía la relación íntima y política con Barisco. ¿Qué dice el juez Ríos? Daniel Tavicelli manejaba desde el 2016 el negocio del narcotráfico en varias ciudades a partir de un acuerdo político con el intendente Sergio Barisco, por el cual obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente. El fallo del juez Río dice además: Celis le abrió las puertas al candidato de Cambiemos en los barrios del oeste de Paraná, donde tiene sus dominios, y como contraprestación pidió que fueran incorporados al aparato estatal 40 personas, entre ellas la pareja del jefe narco, María Fernanda Orundez Ayala. Mediante un decreto, dice el juez Leandro Ríos, mediante un decreto, el número 65, Barisco designó estratégicamente en el cargo de director general de la Unidad Municipal número 2 a Hernán Jesús Rivero, y del mismo modo, mediante decreto número 67, nombró en el cargo de director de la Unidad Municipal número 2 a Miguel Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con el organizador Daniel Tavicelli, a quien Ríos lo imputa de ser el jefe de esta organización narco en la provincia de Entre Ríos. Bueno, esto habla realmente del grado de compromiso político que Barisco asume con este jefe narco en la provincia de Entre Ríos. Cómo Celis
además le da guita para la campaña política de Cambiemos en la capital de Paraná. Barisco sostenido por las actuales autoridades, por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por el presidente Mauricio Macri en plena campaña, pero además está anticipando un destino que todos presumimos, Darío Villarruel, ¿no? Exactamente, todo el PRO sabía la historia de este hombre, intendente de Paraná, que en su momento aportó un montón de votos en Entre Ríos para que Macri sea presidente de la nación. ¿Qué pasa? Obviamente bajo cuerda nadie hablaba, el tipo seguía allí en el cargo, hasta que obviamente cuando una avioneta en mayo de 2016 cayó en un descampado allí cerca de Paraná, se descubrieron 317 kilos de marihuana. Rápidamente las escuchas telefónicas llevaron a Fabián Celis, que está detenido, y ahí empezaron todas las cuestiones derivadas a la imputación concreta que tiene Sergio Barisco. Atención, no es un delito menor, es narcotráfico. Es la venta de estupefacientes para comerciarlos. Es decir, con una banda... Ahí está, Darío, discúlpame, la foto que estábamos viendo recién era de Celis, claro, al lado de Barisco. Este es el señor, ¿no? Que estaba ahí hablando como puntero político. Se ve que no hablaba y cuando lo detuvieron habló, contó. Ahí está, Barisco con Celis en plena campaña. Exactamente. Lo que vos leías recién, la resolución del juez, fue lo que el día 4 de octubre, mejor dicho 4 de junio, cuando prestó declaración indagatoria, el juez Ríos le hizo saber al intendente de qué delito lo estaba acusando. O sea, todo esto que vos leíste se lo dijo en la cara. ¿Qué dijo el intendente? Desconozco, no tengo nada que ver, yo soy inocente, lo voy a demostrar. Estuvo 3 horas, pero no respondió muchas preguntas, y ahora está corriendo, Gustavo, un paso procesal que tiene que ver con que el próximo lunes vence la instancia de que el juez tiene que determinar si lo procesa con prisión preventiva o sin prisión preventiva, que lo va a procesar con todos los elementos. Todos los elementos que hay, y además con el concejal Hernández y la subsecretaria de Seguridad presas, es evidente que lo tiene que procesar el juez. Exactamente, yo creo que el concejal, o mejor dicho, el intendente está esperando esta resolución para tomar alguna medida acerca de si pide licencia o renuncia, porque va a ser un escándalo que haya una sesión y que al intendente lo vayan a buscar la policía de la provincia para llevarlo detenido, con toda la consecuencia política que esto va a generar en Paraná. Entonces, hay que estar atento al próximo lunes, vence el plazo, el intendente dijo el otro día que van a pedir una ampliación indagatoria, esto podría postergar la resolución, pero es evidente que el procesamiento, ya el juez Sergio Ríos lo está escribiendo. Un dato, a Sergio Ríos lo quisieron apartar de la causa. ¿Por qué? Porque en algún momento fue querellante en una causa donde estaba imputado el intendente por un accidente de tránsito. No tiene nada que ver. Todas maniobras aleatorias, la Cámara dijo que lo ratificaba en el cargo y el juez está a punto de resolver el procesamiento. La expectativa, Gustavo, es si ordena la detención, o sea, con prisión preventiva, o lo procesa sin prisión preventiva. En Paraná se considera que al estar procesado, obviamente inmediatamente deberá abandonar el cargo. Bueno, ayer lo mostrábamos, hubo realmente un escándalo institucional en el Consejo Deliberante de la ciudad de Paraná, porque además Cambiemos está muy dividido. La viceintendenta, que es de Cambiemos también, está enfrentada a Barisco, que es sostenido por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y por el propio presidente, aún en esta circunstancia. Y aquí veamos la doble vara nuevamente que aplica el gobierno. Cuando detuvieron, sin ningún procesamiento, como tiene ni imputado, al intendente de Itatí, la ministra Patricia Bullrich armó esas detenciones cinematográficas que organizaban desde el Ministerio de Seguridad para mostrar a los medios, y marché preso, todavía está detenido hoy el intendente de Itatí. Y uno presume que con las pruebas contundentes que el juez Ríos tiene reunido en torno a Barisco, si la misma justicia sería impresa para la ciudad de Paraná, debería ir preso Barisco, como mandaron preso por una decisión política al intendente de Itatí. Lo acusan del mismo delito, narcotráfico. Pero ayer hubo un escándalo institucional en el Consejo Deliberante que, claro, cada vez un Consejo Deliberante y una municipalidad que están cada vez más paradas políticamente. Hoy hablábamos también en Mañana Silvestre en Radio 10 con el concejal Cáceres, que esto decía.
La verdad que estamos viviendo momentos de zozobra en Paraná, en una crisis institucional sin precedentes, y nosotros como bloque venimos, como primera minoría del Consejo Deliberante, venimos manifestando hace un tiempo ya que el intendente reflexione sobre la gravedad de esto y que dé un paso al costado para que la gestión pueda seguir, porque venimos asistiendo también a una gestión deficitaria en todo lo que es obra pública, prestación de los servicios esenciales que tiene que brindar el Estado, y bueno, ayer vivimos un momento bochornoso que la verdad que lo único que hace es oscurecer para que nada aclarezca, ¿no? Bueno, allí estaba, la situación institucional que día a día se agrava por la permanencia en el cargo de este intendente muy cuestionado, imputado ahora y cercado por la justicia de Entre Ríos. Gustavo, sí, lo que te referías vos, ayer hubo todo un acto que estuvo encabezado por el presidente Mauricio Macri, estuvo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, algo así como Argentina sin narcotráfico. Tuvieron las principales autoridades del país de seguridad, tuvo Patricia Bullrich, claro, tuvieron diputados, senadores, y ni una sola referencia a la situación de este intendente que está a punto de ser procesado. La doble vara, es decir, los medios no hablan del tema. El presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo también ayer, ¿no? Exactamente. No sé si habrá estado el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es de otro signo político, ¿no? Pero había sí, 12 gobernadores. Claro, bueno. Mirá que grave era la reunión, o para hacer saber que la Argentina lucha contra el narcotráfico. ¿Y sabes qué dijo Mauricio Macri? No vamos a tolerar que el Estado apañe al narcotráfico. Y en Paraná lo está apartado, porque fíjate, Gustavo, lo importante de acá, de esta investigación seria, porque esto es lo que hay que destacar, en la provincia de Entre Ríos, yo soy de la provincia de Entre Ríos, todos hablan muy bien de este juez que Sí. está desarrollando una tarea impecable, incluso la política prácticamente no se ha metido. La está metiendo ahora Barisco, que está desesperado políticamente, que el viernes se autoorganizó un mitin político en la Unión Cívica Radical. No nos olvidemos, es un hombre de la Unión Cívica Radical. El partido a nivel nacional, el radicalismo, uno se pregunta, ¿defiende también a estas personas ligadas al narcotráfico? Bien decía Darío, esto también es lo que hay que marcar en la justicia, lo que hay que marcar en la Argentina de hoy, esta doble vara permanente. Para algunos cae todo el peso de la ley. Grandes operativos cinematográficos para decir, Patricia Bullrich no ha estado. Patricia Bullrich ha ido a Paraná a organizar seminarios contra el narcotráfico. Es verdad. En una municipalidad que, como bien dice el juez Ríos, está ganada por narcotraficantes. Es una vergüenza esta doble vara permanente del gobierno. Sí, no sé quién quería... no, estaban hablando de la reunión de ayer del presidente en la que se sacó una foto con los gobernadores, con el presidente de la Corte. El encuentro era para hablar de narcotráfico, pero el presidente se sacó la foto y habló del acuerdo con el FMI, pidió apoyo al acuerdo, pidió que los legisladores voten el acuerdo en el Congreso. Digo, una utilización política de un acto que estaba pensado... Totalmente. Para el narcoterrorismo o el narcotráfico, terminó usándolo pidiendo apoyo por el fondo. Muy bien. Antes de ir al debate con Omar Plaini, con Arnaldo Bocco, también esta noche nos va a estar acompañando el ex juez Carlos Rosenkrantz, porque han inaugurado hoy en la Facultad de Derecho un tema que realmente es muy preocupante, parte de esto, de la doble vara de la justicia, de la persecución judicial que antes hablábamos con Gustavo López, lo que ellos denominan Plan Cóndor 2, de dominación a través de persecuciones judiciales, mediáticas, políticas, de dominación en América del Sur. Muy interesante, lo vamos a hablar enseguida con el ex juez Rosenkrantz, que fue... Perdón, Rosenkrantz, estaba hablando Fernando y lo asocié a la Corte, no. Perdón, pido... Como la otra cara de la moneda. Bueno, pido disculpas. Rosansky, el doctor Carlos Rosansky, no sé qué me habrá... Se ríe el doctor Rosansky. No sé qué me habrá traicionado. Es que hablamos de la Corte, por eso. Claro, pido disculpas, no quiero... El subconsciente. Estamos en vivo, son cosas que pasan. Bueno, el doctor Carlos Rosansky, que fue uno de los primeros en sufrir en carne propia la persecución
del gobierno de Cambiemos porque lo obligaron a renunciar a su cargo porque lo empezaron a perseguir políticamente. Así que enseguida vamos a estar hablando con el doctor Carlos Rosanqui también de estos temas que a todos nos debe preocupar en la vida institucional de la Argentina. Pero antes de ir, vamos a repasar, porque nos está acompañando esta noche con el hashtag pechuga con puré. ¿Por qué? Ha sido muy gráfico Carlos Melconian en una exposición, conferencia económica que brindó en el Rotary la semana pasada, se conoció hoy el video, pero ha sido muy gráfico en lo que significa la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que todos conocemos, pero que el gobierno dice es un fondo bueno, nuevo, que se ocupa ahora de los vulnerables. Y Carlos Melconian, que no es kirchnerista, es un hombre del PRO y de Cambiemos, ha dicho, es el mismo fondo de cuando mi abuela era soltera. El fondo que viene a tomar las riendas de la economía argentina. Y a partir de ahora, dijo, en ese lenguaje de cancha que tiene Melconian, señores, pechuga de pollo con puré de zapallo, con puré de calabaza. Por eso le calza de pechuga con puré. Vamos a ver lo que decía Melconian. Primero tenemos una tragedia fiscal. Entonces ustedes me preguntan en cuánto tiempo se arregla eso, no tengo la menor idea. Es muy complicado bajar sin una explosión 13 puntos de gasto público. Y lo mismo vale para la presión fiscal. Si estamos en la presión fiscal récord de la historia argentina y el programa fiscal y la reforma fiscal que ya anunció el ministro Duhovne baja 2 puntos la presión fiscal en 5 años. Es una fantasía lo que estamos viviendo en términos de la reforma tributaria. Cuando yo hablo en este tono, parece que estuviera castigando a mi propio gobierno, pero estoy diciendo las cosas como son. Me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba, porque Durán Barba quiere que no respondas, y yo quiero responder. Y la respuesta fue con todas las letras. Hoy voy a hablar con el respaldo de los resultados. La respuesta fue equivocada, por un diagnóstico equivocado, porque terminamos en el fondo. Entonces, no voy a hablar con el diario del lunes, yo pensé esto toda mi vida. Y está escrito, porque el presidente tuvo programa económico alternativo. El jefe de gabinete también, y otra gente del gobierno también. Es el mismo fondo de cuando mi abuela era soltera. Así que va a venir la pechuguita con el puré de calabaza, eso no tengan ninguna duda. El tipo de cambio flotante es el sumum. Pero tenés que estar preparado para el tipo de cambio flotante. Claro, el tipo de cambio flotante a una demanda de dólares del hombre común que ha hecho de la Argentina una economía bimonetaria, pone el precio del turismo y el precio del fideo al mismo precio. Y cuando Argentina devalúa, sube el precio del fideo. Yo creo que tenemos que ir a un mercado segmentado inicialmente, que algún día libere. Pero claro, el presidente quería abrir el mercado el 10 de diciembre del 2015. Entonces tuvimos que ir al tipo de cambio flotante. No le hago una crítica al presidente. Digo, es muy difícil estar en una mesa donde tenés un conjunto de individuos que quieren decirle que sí todo al rey y alguien dice, no, pará, no estamos en condiciones de tener el dólar implícito en el precio del fideo igual al del turismo. El que quiere bajar transitoriamente después de lo que hemos recibido, que lo pague. Y el que quiere comprar dólares como saving, que lo pague. ¿Es kirchnerismo? No sé qué es. Es para lo cual no estamos preparados. Acá hicimos inacción fiscal con shock monetario. Entonces, claro, si vos querés tener una inflación, viene el presidente del Banco Central de Israel y dice que tardó 9 años. Viene el presidente del Banco Central de Brasil, dice que tardó 10 años. Viene el presidente del Banco Central de New Zealand, dice que tardó 11 años. Y nosotros lo queremos hacer en 3 años. O el dinero del blanqueo, que debería haber sido un fondo anticíclico para épocas de malaria, y terminó yendo al gasto público.
porque he dicho, y lo sostengo con números, que el déficit fiscal nuestro ha sido peor que el que nos dejaron, en parte por la inercia de lo que recibimos, pero en parte porque no lo solucionamos. Bueno, un Melconian revelando, criticando duramente el plan económico del propio gobierno, incluso metiéndose hasta allá en un terreno político, ¿no? Cuando dice, todos les decían que sí al presidente y nadie le marcaba otra cuestión. También revelando, ¿no?, que el presidente tuvo, lo mismo que el jefe de gabinete, planes económicos alternativos y que optaron por esto. Y que ahora optan por ir al Fondo Monetario Internacional. Esto es claro, es importante lo que marca Carlos Melconian, porque hay que saber entonces que el gobierno solito ha elegido un rumbo que lo defiende aún en las peores condiciones económicas a capa y espada. Que toda la Argentina, o un 70, un 80% le está diciendo, pero mire que se choca, hasta Melconian se lo está advirtiendo, y el gobierno va hacia la pared. Esto es lo que han elegido, lo que desnuda, lo comenta. Es interesante escuchar un Melconian que desde adentro lo vivió y que cuenta cómo decidieron salir rápidamente. Tiene razón, no se lo voy a preguntar a Bocco, pero creo, en lo poco que conozco de economía, tiene razón. Un precio del dólar que va al fideo y lo mismo que los que compran para irse de vacaciones al exterior. Y bien dice, ¿esto será kirchnerismo? No sé lo que es. ¿Qué le van a tildar de kirchnerista a Melconian ahora? Bueno, esto es muy interesante, ya lo veremos con Plaini y con Bocco. Antes, Pedro Brigger, que también quería algo durísimo a nivel internacional, ¿no? Efectivamente, Gustavo, ayer comentábamos de un barco a la deriva frente a la costa italiana que nadie se quiera hacer cargo. Nadie se quiere La Europa hacer cargo. Solidaria, lo tienen varados ahí en pleno Mediterráneo. Bueno, la Europa no es tan solidaria porque está gobernada prácticamente por gobiernos de derecha en todos lados. Pero hubo un cambio. Se fue Rajoy, aparece Pedro Sánchez, un gobierno socialista, y dice que vengan a España, que vengan a Valencia, ningún problema. Nosotros vamos a recibir a estas 629 personas. Escucharon bien, 629 personas. La Europa rica, ilustrada, iluminada, democrática, que siempre nos da cátedra de lo que son los derechos humanos, no puede recibir a 629 personas. Bueno, el buque Aquarius está atravesando ahora la zona de Sicilia, en camino a Valencia. Se piensa que va a llegar dentro de 2 o 3 días. El único lugar que se ofreció a recibir a 629 personas. El resto no los quiere, cierra fronteras, por mar, por agua, como se pueda. Increíble, pero este es el drama que se vive hoy en el Mediterráneo. Muchas gracias, Pedro. Arnaldo Bocco, ¿qué análisis hace de estas palabras, de este crudo relato que hacía Melconian? Bueno, yo creo que es la expresión de un sector del gobierno que trasciende al PRO y llega a sectores independientes que votaron al gobierno, que visualizan que hay una falta de comando en un momento muy crítico, y te diría más, hay algunos integrantes del gobierno que sugirieron no ir al Fondo Monetario. Claro. Que era evitable ir al Fondo Monetario. Al ir al Fondo Monetario no creo que sea la posición de Melconian. Bueno, ya entramos en un sendero de ajuste, en un sendero de ataque de las causas fiscales, en el caso de lo que él señaló y de lo que está señalando el gobierno, con muy poca atención al problema de fondo que tiene la economía, que es el problema de la falta de dólares. Claro. Cuando la economía se percibe que tiene falta de dólares, en los viejos programas del Fondo Monetario se apelaba a buscar una salida para generar dólares, un shock exportador. Ahí tiene razón Melconian cuando dice no es lo mismo un dólar para el fideo de la mesa que para eso estaban las reflexiones. Vamos por parte. Lo que está diciendo Melconian es que vamos a un tipo de cambio diferenciado. No, él plantea eso. No, bueno, el fondo también te lo plantea cuando dice, el fondo aceptó, con Krieger Bacena, con Labaña, aceptó las retenciones. Y las va a aceptar ahora también, porque el gobierno no va a tener los recursos fiscales para llevar adelante el nivel de necesidades fiscales que tiene el gobierno en estos ¿Vos crees que vuelvan las retenciones? No, yo creo que el gobierno no va a poder bajarlas, porque ha hecho que suspender un ajuste tan fuerte que la caída del nivel de actividad va a arrastrar
a la recaudación impositiva hacia la baja. Y hay un tema que lo hemos probado montones, yo tengo un libro escrito, hay un montón de gente que ha mostrado que cuando cae el nivel de actividad, la recaudación impositiva cae más. Y cuando sube el nivel de actividad, la actividad de recaudación impositiva sube más que el nivel de actividad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a tener un ajuste muy fuerte. El fondo dice, bajen el consumo. Cuando dice el consumo no dice solo el público, también el privado. Y bajar el consumo privado es que la inflación te coma salarios. Esto es impresionante lo que dice el fondo. 0,4 le obligaron a Duhovne a hacer crecimiento 0,4. Bueno, vos fijate que hoy está anunciado por bancos internacionales, por agencias calificadoras que están diciendo una reducción del 50% de la proyección de crecimiento. Estamos terminando el mes de mayo, comenzando junio, y seguramente en 2 meses te van a anunciar la mitad de ese crecimiento y vamos a llegar al 0,5%, 0,4% este año de crecimiento. ¿Y las previsiones de ustedes en la UMED, Arnaldo está trabajando también en la UMED, que están haciendo trabajo muy serio, ya les dio una inflación de mayo altísima? A nosotros nos da una inflación muy alta, una proyección para el año de 28%. ¿Y en junio cuánto les está sin dando? Considerar los números que se tienen para junio. ¿Junio cuánto les nos puede dar? Nos va a dar una inflación proyectada muy por encima del 30% al nivel de recomposición de precios que estamos viendo. 2,8 les dio en mayo. ¿Junio cuánto les puede dar? Y puede estar arriba del 3%. 3%, altísima. Sí. Omar, no sé si había llegado cuando veíamos este documento original del fondo, el comunicado original del fondo, donde el propio fondo habla y dice que va a haber recesión y más desempleo, que lo eliminó a pedido del gobierno argentino. Es decir, el gobierno argentino está queriendo negar la realidad y ocultando información a los propios argentinos. Sí, esto era inevitable. Todos sabemos que cada vez que una nación acudió al Fondo Monetario Internacional y a pedir un stand-by, eso viene, obviamente, ya viene enlatado. Eso es un producto enlatado que viene con determinadas pautas muy precisas, en este caso para el déficit fiscal, y por dónde van a querer ajustar. Siempre por los que menos tienen. Por eso nosotros decimos hoy en el documento de la CGT que esto cierra con los trabajadores adentro. O sea, los números tienen que cerrar con los trabajadores adentro, no los trabajadores afuera. Y lo que anteriormente escuchábamos de Melconian, acá hay más de un jurista, claramente, a confesión de parte, relevo de prueba. Es un hombre de este gobierno, Melconian. Claro. Él mismo está diciendo, miren, eligieron el camino equivocado. Y nosotros le venimos diciendo al gobierno claramente que aquí lo que se tiene que cambiar es el trazado económico. Llevan 2 años y medio de gobierno. No acertaron ninguno de los 3 años con la inflación. Es más, en la conferencia de la semana pasada de Duhovne y el presidente del Banco Central, no tenían diagnóstico inflacionario para este año, luego del acuerdo con el fondo. Y eso es gravísimo. Ellos comenzaron el año enviando el presupuesto nacional al Congreso con una estimación de una inflación del 10 y el 12%. Después nos dijeron el 15%, después dijeron el 18%. Ahora ya dice que no tienen números, no saben en qué va a terminar la inflación y nos piden a las organizaciones sindicales que cerremos paritaria en el 15%. Y después, casi como una burla, saca un decreto del Ejecutivo y dice, bueno, incorporémosle 2,5 más y 2,5 más para el sector privado en los próximos meses. Primero, el sector privado, cuando firmamos un acuerdo, no lo respetó. Segundo, no incorporó al sector público. Por lo cual, una vez más, dicen algo que después no van a cumplir. Y encima, como fueron las negociaciones de esta semana con la CGT. Por lo tanto, el Fondo Monetario les pide el ajuste. Y el ajuste se profundiza y se profundiza la conflictividad social, es evidente. ¿Cómo va a ser el paro del 25 de junio? Bueno, el paro del 25 de junio va a ser un paro, como hacemos nosotros, sin movilización. Paro total y absoluto. ¿UTA participa también? Sí, de hecho hoy en la reunión del Consejo Directivo tuvimos las 37 organizaciones que integramos el Consejo Directivo, estuvo presente UTA y estuvo presente la Fraternidad. Hemos acordado la fecha del 25 frente a la no respuesta del gobierno, que la semana pasada estaba muy apurado para reunirse con la CGT, exacto, evidentemente para tratar de prolongar, postergar, distender, distraer. Obviamente no lograron el objetivo. Cuando la CGT le planteó, los compañeros que fueron, bueno, mira, acá tenemos 5 puntos, despido, paritaria, reforma laboral, obras sociales y aguinaldo, no dieron respuesta, ni siquiera una respuesta sensata y seria. Y además dentro de eso también estaba el tema del tarifazo que cruza horizontal y verticalmente junto a la sociedad,
y el stand-by con Y el está fondo. claro que el gobierno no quiere paritarias libres. Está claro. No, está clarísimo Está claro desde, que van a seguir. desde el momento que presiona a los empresarios para que firmen por el 15, lo dijo Pablo Moyano esta mañana en la radio, y lo dicen todos los dirigentes, y quiero también decir una cosa, Gustavo, no está en conflicto solamente Camionero, y que nosotros hemos sacado en el documento que apoyamos y somos solidarios de la CGT con toda la conflictividad de aquellos gremios que están discutiendo paritaria. En este momento están en conflicto, además de Camionero, los compañeros de la DGI, los compañeros de aduana, los compañeros de alimentación y ni que hablar que cruza a todo el conjunto de las actividades en el Chubut. Es tremenda la situación de Chubut. Nosotros tenemos un compañero de Luz y Fuerza que integra el secretariado, Héctor González, que lo ha planteado. Es tremendo lo que está pasando. Nosotros como CGT somos solidarios con cada una de las organizaciones, por eso somos solidarios con el paro de camioneros del próximo jueves, también con la marcha que va a ser las 2 CTA y por supuesto va a ser contundente el 25 el paro porque hoy no hay un sector sindical en la Argentina que no comparta este análisis que nosotros hacemos de lo que está sucediendo con el trazado económico, que es el que en profundidad nosotros le decimos al gobierno que tiene que modificar. Y lo dice un hombre de ellos, nada más ni nada menos que Melconian. Ya no lo decimos los que estamos fuera, que somos obvio, en todo caso adversarios o en todo caso opositores, como lo quieran denominar, sino que los propios lo están diciendo. Hoy, decía Fernando, el Banco Central tuvo que vender 690 millones de dólares para retener. ¿A qué precio crees que puede llegar el dólar? ¿Tiene un techo? Melconian decía en esa charla, cuando Néstor Kirchner llegó tenía un dólar a 3.71. Llevado a lo que es hoy sería 41 pesos. Bueno, es arbitrario, digamos, el cálculo, es mucho más que 30. ¿Mucho más que 30? Sí, mucho más que 30. Y hay un tema que hay que, digo, una cosa es desde el momento que Argentina se manejaba con su gobierno, con políticas que te podían gustar o no, eran las que llevaba adelante el gobierno, y otra cosa es el gobierno con el fondo adentro de la gestión. Con el fondo dentro de la gestión, el gobierno, para atacar el déficit del sector externo, te dice liberen el tipo de cambio. Cuando te dice liberen el tipo de cambio, lo de hoy es una consecuencia de que mañana tienen que renovar 900 millones de dólares en letras del Tesoro, y obviamente necesitan que haya inversores que estén contestes con la iniciativa que toma el gobierno. Pero van a tener que emitir deuda en pesos también. Entonces, lo más grave, y esto es muy importante para la CGT, es que con esta tasa de interés, Gustavo, en la misma CGT que yo participé en una reunión con todas las cámaras empresarias y todos los sectores sindicales, se planteó que las cámaras no pueden acceder al crédito para pagar los aguinaldos. Claro. Entonces, ¿cuál es la tasa de la referencia tasa que tienen? no la pueden abordar, y hay algunas que no están en condiciones de devolver un crédito a 60, 50% de tasa de interés. Es tremendo esto, es tremendo. Alguna cosa, Gustavo, sí. hay que decir a aquellos trabajadores que tomaron el crédito UVA, que lo están padeciendo, los créditos del gobierno de vivienda, los créditos UVA que lo están padeciendo, que ya algunos han tomado 2 millones de pesos y ya ven un cuarto de millón más. Que después dicen, bueno, le prorrogamos la cantidad de años, pero ¿hasta cuándo van a estar pagando ese crédito? Hay un punto importante, lo que ustedes dijeron antes, y lo mencionaron recién. Hay un sector de la sociedad que dice, no me gusta esto, sigo comprando dólares. Claro. Si no me gusta, compro dólares, porque la fidelidad está atada a aquel activo en el cual le resguarda ese ahorro. Exacto. Si hubiera alguna tranquilidad, fíjense que los primeros 5 o 7 días hubo tranquilidad. Hoy ya no hay tranquilidad, porque si vos tuviste que vender 700 millones y el tipo de cambio lo tenés ahí con un lazo, es evidente que la sociedad no está más allá de los mercados, tranquila con el programa económico que le está exhibiendo el gobierno con el Fondo Monetario. Doctor Carlos Rosanqui, gracias por venir esta noche. ¿Qué es esto que ustedes están hablando, que hoy comenzaron este ciclo de charlas en la Facultad de Derecho, Plan Cóndor 2? Con lo que significó en su momento, recordemos, el Plan Cóndor era un plan que mandó Estados Unidos, bajó para las dictaduras de América Latina, de tener todos en distintos países ciudadanos de otros países. ¿Y esto? La propuesta tiene un signo de interrogación, es decir, habría que responderlo. Nosotros lo que tratamos en el panel que se formó hoy es de responder. Coincidimos todos, Zaffaroni, Garrigós de Rebor y Florencia Saitud, en que claramente estamos viviendo un plan Cóndor 2. Lo que cambia son las características. Lo igual al anterior, ese es el modelo económico. Claramente, el anterior y este tienen como finalidad el modelo económico. Y cada uno dio su opinión,
Plaini recién hablaba de que el gobierno no da respuestas y que esto cierra con los trabajadores adentro. A Plaini le interesan los trabajadores como dirigentes, al gobierno no. Que los números cierren con los trabajadores adentro, Exacto. pedimos Al gobierno eso. no le interesó jamás esto. Y esto es desde el comienzo, porque yo en la actividad de hoy no se pudo, por una cuestión técnica, mostrar un video que ustedes deben conocer muy bien, poco especialmente, de una conferencia de Sturzenegger en Estados Unidos contando cómo fue la previa a un debate público de economía. Y él cuenta ahí, sin ningún tipo de pudor, Lo que Durán Barba le aconsejaba. que Durán Barba le aconsejaba que no proponga nada. Exacto. El presidente del Banco Central actual estaba diciendo que le aconsejó no Que no diga proponer. nada, que diga que responda evasiva, que no hable Exacto, de la y él realidad que... Dijo, pero yo me preparé 30 años para proponer, claro. ¿qué hago? No. Vos no digas nada, habla de tus hijos. Exacto. Porque si no, y esto es clave, esto confesado por él, a confesión de parte de prueba, él dijo que Durán Barba le señaló que si él proponía, le iban a preguntar por la inflación. Y si le preguntaban por la inflación, iba a tener que explicar el ajuste fiscal. Y como ahí el ajuste fiscal trae falta de trabajo, pérdida de trabajo, él iba a tener que hablar de eso. Así que vos no hablé de eso. Esto fue dicho por él. Bueno, Melconian en esa conferencia dice lo mismo. Porque Durán Barba dice que no hay que responder, pero yo no me creo la sanata a los políticos y respondo. Dice lo mismo. Claro. Ahora, esto se suma peligrosamente, usted lo sufrió en carne propia, a persecución contra los jueces que quieren aplicar la ley, contra medios como este que tienen preso a los dueños en una clara persecución. Digo, es un combo muy peligroso el del gobierno. No, sin duda, es peligroso. Hoy quedó sentado, Zaffaroni lo planteaba, yo lo planteé con un término que utilicé, que es el del genocidio gradual, ese gradualismo que están hablando, lo vinculé al genocidio. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos de la Convención sobre el Genocidio es el exterminio de una parte de un grupo nacional a partir de medidas que tienden a ese exterminio. Y realmente medidas económicas que excluyen a los más vulnerables tienden a exterminarlos, y tampoco le importa al gobierno, es parte de esto. Ellos están en otra cosa que es un plan económico que cierra sin los trabajadores y sin los vulnerables. ¿Y la persecución? La persecución es a muy poca gente, del Poder Judicial es a poca gente. Lamentablemente porque Pero no a necesitan políticos, por perseguir a ejemplo, muchos. Milagro Sala, a los dueños de este grupo. No, yo me ¿También? refería a miembros del Poder Judicial. Que también hay. El Poder Judicial claramente, una parte del Poder Judicial, la peor, pues yo planteaba, no estamos hablando de lo mejor son los buenos jueces. Los malos jueces no necesitan ser presionados, porque piensan igual que el gobierno. Por lo tanto, persiguen. Y la gente que está injustamente encarcelada, los presos políticos, están claramente encarcelados por ser... por formar parte del sector que este gobierno necesita excluir. Por su pertenencia. Absolutamente. Así como se demonizó a los mapuches en un inicio, la vicepresidenta los ubicaba con lanzas, por ejemplo. Pues, parece absurdo, pero fue dicho públicamente. No, dijeron que venían a tomar el Estado. ¿Dónde están los RAM ahora? Y luego fueron el kirchnerismo, Cristina con sus exfuncionarios, algunos de ellos presos hoy, absolutamente injusto, con ningún razonamiento jurídico, Darío. Luego del kirchnerismo, ahora están persiguiendo senegaleses. Lo planteo porque realmente un país como el nuestro, que se formó a partir de la tolerancia, inicialmente, que fue un crisol de recepción de gente que venía de todo el mundo, hoy está persiguiendo senegaleses. No es casual, es parte de no considerar al otro, y especialmente al vulnerable. Con eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Es increíble porque los senegaleses son formalizados en cooperativas, pagan monotributo y trabajan con este grado, digamos, de exclusión que hemos visto en esta represión de los últimos días. Pero son senegaleses. ¿Qué va a ser? Bueno, negros. Bueno, intentaron reprimir bolivianos o paraguayos, no nos olvidemos. Intentaron perseguir bolivianos y paraguayos, no pudieron. Y además instaló un discurso, ¿te acordás de meterlos presos y echarlos? Sí, pero vamos un poco más todavía. Acá por un reclamo de una paritaria, 16 compañeros de los metros delegados fueron llevados presos. Exactamente. Y a uno de los delegados, como a Segovia,
El hombre se descompuso, tuvo una descompensación y veíamos cómo lo traían en un patrullero rodeado de 2 policías como si fuera un delincuente, era un trabajador que estaba reclamando. No tiene límite, y la ministra de Seguridad, que incluso hoy en el documento decimos, le pedimos para el pesquero, que nos solidarizamos con la familia de esos trabajadores que murieron, que controle el tema de la pesca porque no lo están controlando y están trabajando en condiciones que no corresponden. Así es. Bueno, gracias, doctor. Un gusto, vamos a seguir con el tema. Gracias, Arnaldo, como siempre, muy claro. Gracias, Omar. Gustavo, déjame decir lo último. Hoy juró un juez en la Cámara Federal. Sí, claro. Atención, la Cámara que tiene causas de hechos de corrupción. Se llama Mariano Llorens. Juró, le tomó juramento Martín Irursun. Ojalá Escoba Nueva barra mejor. Ojalá vuelva el principio de inocencia, el Estado de Derecho, el tema de las leyes procesales. Ojalá, le damos la bienvenida, doctor. Lo está esperando el Código Procesal. Aplíquelo. Gracias. Pausa, ya volvemos.